Bueno, chicos, como les dije hoy, vamos a ver un video voy a tratar de resumirles el método de contacto, ¿sí? Y dejarle los planteos de los ejercicios que me estuvieron consultando. Primero, el método de contacto utiliza un catalizador para la obtención del ácido sulfúrico. Espero que se me quede quieta esta cámara. Bien. Como catalizador, pentóxido de divanadio, ¿sí? Es un catalizador, es un sólido, es un óxido sólido, o sea, por lo tanto va a ser heterogéneo en nuestro sistema, ya que nosotros tenemos gases y posteriormente líquidos, ¿sí? Y las reacciones involucradas en el método de contacto es la oxidación del azufre libre, la oxidación del dióxido de azufre, ya en presencia del catalizador, y a pesar de las reacciones que yo considero que una vez que tengo el trióxido, al mezclarlo con agua ya obtengo el ácido sulfúrico, esta reacción en el método de contacto no es conveniente, porque es una reacción demasiado exotérmica y lo que me provocaría daños en los equipos que estoy utilizando, ¿sí? Por lo tanto, lo que se utiliza es la disolución del trióxido en ácido sulfúrico concentrado. Ustedes me van a decir, sí, se usa ácido sulfúrico para obtener ácido sulfúrico, sí. Pensemos que esto es un método que vino a acelerar la producción de ácido sulfúrico. Históricamente hay otros métodos de obtención a partir de los minerales, el de cámaras de plomo, que después lo vamos a subir. La idea es hacer como un recircular ácido, y lo que yo obtengo en la mezcla de trióxido y ácido es lo que comúnmente llamamos oleum, que es un ácido sulfúrico muy concentrado y que tiene trióxido de azufre disuelto, ¿sí? Es lo que llamamos oleum. Estas tres reacciones son las que intervienen en el método de contacto. El proceso, que es el que está en el apunte, pero yo se los traduzco como para que ustedes lo entiendan, es: partimos de nuestra obtención de azufre en un quemador, ya sea que tengamos azufre libre o pirita o cualquier mineral, lo que dije acá, o sea, acá sería la reacción 1, ¿sí? Este gas, este dióxido, como sale de hornos, sale de quemadores, obviamente que tiene polvos, hay que filtrarlos, ¿sí? Hay que lavarlos. Estos lavados hacen que también haya que secarlo, ¿sí? Entonces pasan por torres de secado. Todo este proceso, para que la reacción luego, digamos, esta oxidación después tenga efecto, pasa por intercambiadores de calor para aumentar la temperatura del gas, ¿sí? Para ir ayudando a que alcance una determinada temperatura. Y pasa a una torre donde nos encontramos con el pentóxido de vanadio o de divanadio, ¿sí? Esta torre lo que hace es, tenemos nuestro catalizador y obviamente corrientes de aire, donde el dióxido de azufre se va a oxidar, ¿sí? Y obtendremos nuestro trióxido. Siguen, digamos, tenemos intercambiadores de calor, ¿sí? Piensen que esto es un proceso donde tenemos que optimizar las temperaturas. En el apunte están aclaradas. Lo que pasa es que si nos pasamos, corremos el riesgo, ¿sí? De invertir el sentido de la reacción y de empezar a descomponer este trióxido, ¿sí? Y acá, en esta torre donde lo simbolizamos con una lluvia,
El trióxido es bañado con ácido sulfúrico concentrado, de donde se forma, digamos, siguiendo la línea, ¿sí? Siguiendo la línea, obtenemos el oleum. Acá les puse las dos maneras de escribir el oleum, que es ácido sulfúrico con trióxido de azufre, o nuestra fórmula de azufre 2, oxígeno 7, hidrógeno 2. ¿Sí? Luego, lo que hacemos es, al oleum, sí, hacerlo reaccionar con agua para llegar a una concentración, que es nuestro ácido sulfúrico comercial, muchas veces del 98 o 99%. ¿Sí? Por lo general el comercial es del 98%. Esto que está representado en esquemas son las 3 reacciones del método de contacto. A continuación, ustedes tienen, creo que en la primera hoja del apunte, tienen una tabla de porcentajes de oleum, ¿sí? Donde les da la concentración de los distintos ácidos, ya sea del método de las cámaras o método de contacto. Y les hace una aclaración. El ácido de cámaras tiene una concentración del 65, el ácido de las torres de Glover tiene una concentración del 80, un ácido concentrado común, comercial, 93-98%, siempre en lo que es la concentración del ácido sulfúrico. El oleum 20, esa es la denominación, tiene 104, pues está sobresaturado de ácido sulfúrico, ¿sí? Lo mismo que el oleum 65. Y en estos, ¿sí? El oleum 20 tiene esta denominación porque tiene trióxido de azufre libre en un 20% o 65%. Y después tenemos lo que es el trióxido de azufre total, que involucra lo que yo tengo libre más lo que tengo conformando el ácido. ¿Se entiende? Estas son las denominaciones, los porcentajes del ácido. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en los problemas que ustedes me estuvieron consultando, habla acerca de estas concentraciones, ¿sí? Vamos al primer planteo. Me estuvieron preguntando, por ejemplo, esta es una pregunta teórica. ¿Se puede obtener ácido sulfúrico al 100% por destilación? O sea, tener el ácido y destilarlo, o tener el oleum y destilarlo, y si sería una forma económica. Tenemos que releer el apunte, ¿sí? Por eso les aclaro acá, leer el apunte, ver las propiedades, y ustedes se van a dar cuenta que, o si quieren googlearlo, lo importa también, que el ácido es demasiado afín al agua, ¿sí? Y que con una temperatura por encima de los 300 grados Celsius, se empieza a descomponer, ¿sí? Entonces, ustedes piensen que el ácido frente a la temperatura, ¿sí? Ya siendo una reacción exotérmica la mezcla, ustedes piensen en la lógica de que sí se podría destilar, ¿sí? Por eso yo les dejo planteado, tienen que leer las propiedades y ampliar esta respuesta. ¿Se entiende? ¿Sí? Y si sería económico este método. Piensen si sería económico. Esto tiene que ver con la solubilidad del ácido, con la afinidad del ácido, con las temperaturas, ¿sí? Del ácido sulfúrico. Si esto sería viable. ¿De acuerdo? Esto es una pregunta teórica donde tienen que primero ir al apunte y después responder. Acá más o menos los dejo como guía. En el ejercicio 4, pregunta, ¿sí? Si yo mezclo un ácido sulfúrico al 80
y un oleum 20, ¿qué hago acá? Voy a la tabla de oleum y me fijo en qué porcentaje tengo ácido sulfúrico, y si es 20, acá tengo un 20% de trióxido de azufre. Y me dicen que yo tengo que obtener un ácido sulfúrico al 95, ¿sí? Bueno, esto es una mezcla de soluciones. Yo tengo que llegar a esto y saber cuánto, en qué proporción, ¿sí? Pensemos que este es el 80 y tendría que agregarle cuánto de oleum para llegar a una concentración de 95, ¿sí? Esto es una mezcla. Tienen que plantearlo, o sea, digamos, tomando como su concentrado, su soluto, el ácido sulfúrico. Y en el siguiente ejercicio, que creo que es el 1, ¿sí? Yo había anotado 5, pero después es el 1, plantea que se disuelve en agua oleum que se neutraliza con 21,41 mililitros de hidróxido de sodio, uno normal, ¿sí? ¿Y cuál es el porcentaje de cada componente? Esto es una neutralización. Como me dice oleum, no me dice el grado, si es 20 o 65, yo tomo que es el ácido sulfúrico comercial, que también se lo denomina oleum, ¿sí? Porque es casi 100%, ¿sí? Yo tengo la concentración acá. Con esta concentración yo puedo determinar los equivalentes. ¿Recuerdan? ¿Sí? Esto es neutralización y con estos equivalentes yo puedo determinar qué cantidad necesito de este ácido sulfúrico concentrado para neutralizar esta cantidad de base. Solamente eso.